Hola entusiastas de la geopolítica, hoy les voy a traer un nuevo video hablando otra vez de demografía, esta vez relacionándolo a estas grandes tendencias históricas económicas que moldean gran parte del destino de la humanidad. Dentro de este sistema que vivimos actualmente y dentro de la modernidad, tenemos que existe una tendencia de las distintas sociedades, sean desarrolladas o subdesarrolladas, a la concentración de la población en grandes urbes. Esto se da en todos los continentes y es una tendencia mundial, que se produce por lo menos desde hace 2 siglos. Tenemos el ejemplo de China, donde desde el año 2000 migraron aproximadamente 100 millones de personas desde las áreas rurales hacia las grandes urbes de ese país. Algunos también fueron hacia el oeste en los esfuerzos de colonización que tiene el gobierno chino en el área de Xinjiang. Pero tenemos que este movimiento inmenso de población, 100 millones de personas que se mudaron desde el campo a las ciudades, lo que pone muchísima presión al desarrollo urbano y al mismo tiempo baja lo que sería la concentración de la población en estas áreas rurales. Pero este es un ejemplo, la verdad, de muchos otros, porque podemos ir incluso a países como Estados Unidos, donde también existe esta tendencia de los estados más al centro del país, de mudarse la población a los estados más poblados y a los centros urbanos de los estados más poblados. Esta es una tendencia que también existe desde hace décadas. Entonces, como podemos ver, no es meramente una cuestión de los países que se están industrializando o que se industrializaron en las últimas décadas muy rápidamente, como puede ser China, sino que países desarrollados ya hace mucho tiempo, como Estados Unidos, también en estas mismas tendencias. Vamos a ir a un lugar del mundo donde me parece que podemos ver bien estas tendencias y de manera amplificada por factores históricos, sociales y económicos, que sería el este de Europa. Ahí tenemos casos extremos, ya no de migración y de despoblamiento dentro de países, sino de despoblamiento en países en general, en todo el país. Esto tiene que ver muchísimo con la caída de la Unión Soviética, obviamente, y otras tendencias. Vamos a empezar por lo que serían los países bálticos, Estonia, Letonia y Lituania, que vienen sufriendo una despoblación desde 1991, justamente cuando cayó la Unión Soviética. Tenemos que Lituania pasó de 3.700.000 personas en 1991 a 2.800.000 aproximadamente en 2019, seguramente eso bajó inclusive más. Después tenemos que Letonia pasó de 2.600.000 personas en 1991 a 1.934.000 personas en 2018. Estonia también bajó bastante. Estonia es un país que históricamente es poco poblado y pasó de poco más de 1,5 millones de personas en 1991 a actualmente 1.300.000 aproximadamente. Tampoco es una caída muy grande, dentro de todo es el que más estable se mantuvo. Después podemos ir a lo que sea probablemente el mejor ejemplo, el más dramático de despoblación que hay, despoblación y despoblamiento, mejor dicho, despoblamiento, que es Ucrania. Ucrania realmente sí sufrió un proceso, la caída de la Unión Soviética le pegó con todo, y desde ese momento no se puede recuperar. No se puede recuperar y la calidad de vida, ni la población, ni nada. Bueno, obviamente sí, hay mejores en algunos aspectos en algunos lugares de Ucrania, pero en general es un país muy, muy golpeado por la transición a este nuevo sistema. Y vemos que Ucrania viene despoblándose aceleradamente. Ucrania pasó desde el año 1991, tenía 52 millones de personas. Después subo un poquito más, pero ya a partir de 1993, donde llega a su pico de población con poco más de 52 millones, la población desciende muchísimo, muchísimo y aceleradamente, casi 1 millón de personas cada año, hasta llegar actualmente a poco más de 44 millones de personas. Es decir, la población ucraniana bajó casi 6 millones de personas desde la caída de la Unión Soviética. Después un ejemplo menos dramático en un país cercano ahí, que sería Polonia. Polonia también sufrió bastante la caída de la Unión Soviética y del mundo comunista europeo por lo menos,
pero no tanto, la verdad que se benefició bastante en muchos aspectos. Y tenemos que Polonia pasó de, en 1991, 38 millones de personas a actualmente casi exactamente lo mismo, 37, casi 38 millones de personas. La población se mantuvo muy estable, la verdad que eso habla bien de Polonia y cómo pudo manejar la transición entre dos sistemas políticos muy distintos. Aunque también, bueno, dentro de esto no solo está la cuestión de la baja tasa de natalidad, que obviamente todos estos países que acabo de nombrar tienen tasa de natalidad muy bajo, la cantidad de hijos por mujer es bajísima, sea Estonia, Letonia, Lituania, Ucrania, Polonia, Rusia también. Eso es un factor, obviamente, pero también se suma el factor de la migración masiva de mucha gente de esta zona hacia otros países. Entonces tenemos que de Ucrania en general la gente se va a Europa occidental. Lo mismo, bueno, en Polonia pasa algo similar, se van a Alemania, muchos a Reino Unido, también a Francia, a distintos lugares. Y bueno, los países bálticos, muy similar también, se van a Reino Unido, Alemania, muchos a Alemania de los países bálticos, y otras zonas de Europa occidental, lugares más ricos, lugares donde pueden mejorar mucho su nivel de vida, el nivel de ingresos, además, es la verdad muy, muy diferente, son escalas diferentes. Bueno, pues tenemos esa cuestión, la cuestión de estos países ex comunistas, pero no solo pasa en los países ex comunistas, sino que también pasa en los países que son capitalistas y nunca dejaron de serlo, como por ejemplo Grecia. Grecia también sufre el despoblamiento, la caída de su población. Y tenemos que en Grecia la población llegó a su punto máximo en 2011 con poco más de 11 millones de personas. Pero a partir de ahí empieza a caer y en 2019 llegó a 10 millones de personas. Es decir, bueno, en realidad no tanto, no fue tan dramático la caída. 10.700.000 personas. Pero esto es tomando en cuenta también los cientos de miles de refugiados que llegaron a Grecia. Entonces, sin esos cientos de miles de refugiados, inmigrantes que llegaron a Grecia, que es la puerta de entrada de muchos de estos inmigrantes y refugiados a Europa, esta caída hubiera sido inclusive más dramática. Pero aún así hay una caída de la población significativa. Bueno, un país excomunista también que está muy cerca de ahí, en la zona de Europa Oriental, que sería Hungría. Hungría también sufre una caída demográfica. Bueno, este sí es un país excomunista, no hay que decirlo. Y pasó Hungría de 10.300.000 personas en 1991 a 9.700.000 personas en 2019. Pero un ejemplo aún más dramático de despoblamiento es Bulgaria. Bulgaria tenemos que pasó. Bueno, Bulgaria es un país también excomunista, además, donde también hubo mucha emigración de gente de origen turco hacia Turquía, mucha emigración a Europa Occidental de búlgaros y también de población gitana de ese país. Y la población máxima de Bulgaria fue en 1989, donde llegó casi a las 9 millones de personas, y después viene cayendo aceleradamente, y llegó a 2019 a 7 millones de personas. Entonces, casi 2 millones de personas menos, en un país bastante pequeño, entre todo hay que decirlo, pero vemos que le golpeó de lleno todos estos cambios económicos, sociales y políticos. Pero esto no solo es en estos pequeños países, que uno puede decir, bueno, son pequeños países que no se supieron adaptar a la economía mundial, etcétera, etcétera. No, sino que en grandes potencias este proceso también se da. Tenemos que en Rusia la población también, otra vez por la caída del comunismo, decreció muchísimo, muchísimo, pasando lo que sería en 1991 de 148 millones y medio de personas, pasó a 144 millones y medio de personas en 2019, aunque había llegado a menos, a 143 millones en 2006. Acá también entra en juego lo que sería la migración, porque si bien la población, bueno, la tasa de fertilidad en Rusia bajó mucho, eso afectó mucho, también hubo migración hacia Europa Occidental. Hay que decirlo, por otro lado, hubo una migración muy grande de rusos étnicos de Asia Central hacia Rusia. De la misma forma hubo migración de rusos étnicos de Ucrania, Rusia, del Cáucaso, de los países bálticos y de muchas de estas zonas. Entonces eso compensó bastante la caída en la tasa de natalidad y la emigración rusa. También hay migraciones de esas zonas de trabajadores temporales hacia Rusia, o no tan temporales también. Después muy cerca de ahí tenemos Japón.
Japón, que también es un país súper capitalista, nunca vio el comunismo, pero sin embargo los mismos procesos demográficos y sociales vienen afectando muchísimo. Por un lado, la gran concentración en las grandes ciudades, eso es una, y por otro lado también el despoblamiento por la baja tasa de natalidad. Tenemos que del máximo de 128 millones de personas en 2010 se llegó actualmente a 126 millones de personas, también 126, 300 mil millones de personas, que es más de 1,5 millones menos de población en Japón. Y esto es ya no por el desplazamiento de la población, sino por la baja de la tasa de natalidad, es muy evidente, muy evidente. Y después hay otro ejemplo muy bueno, este gran proceso de este camino a la tierra vacía, que es Alemania. Alemania, como saben, bueno, se reunifica con Alemania Oriental. Entonces tenemos, por un lado, el despoblamiento de Alemania Oriental. Mucha gente de Alemania Oriental, no lo marqué muy bien ahí, se fue a Alemania Occidental, porque por también esta cuestión de los sueldos, el nivel de vida y demás. Entonces Alemania Oriental vive un proceso de despoblamiento. Además, Alemania Oriental tiene una caída muy grande en la tasa de natalidad desde la época comunista. Alemania Occidental no está mucho mejor, la verdad. Entonces, si vemos el gráfico de población, tenemos que Alemania, Alemania Occidental tenía 61 millones de personas. Cuando se suma Alemania Oriental, llega a casi 80 millones de personas. Eso, después se llega a los 80 millones de personas. Después vuelve a caer la población. Ya habiendo llegado a 82 millones de personas y demás, vuelve a caer la población a 80 millones de personas. Y esto también es por la caída en la natalidad, nada más. Ya toda esta cuestión de, haber sumado a la población de Europa, de Alemania Oriental, cierta migración de países europeos y demás, había aumentado la población muchísimo en Alemania en general, pero esto ya no alcanza más, y entonces baja la población, y después cuando baja la población nuevamente, de 82 millones de personas a 80 millones de personas, tenemos estas nuevas políticas de inmigración agresivas y de aceptar refugiados. Y ahí vuelve a subir la población y actualmente ya estamos en los 83 millones de personas. Alemania tuvo una montaña rusa demográfica, donde sube la población, después vuelve a bajar la población, después vuelve a subir la población. Bueno, y evidentemente vemos la mano del gobierno, la mano del Estado y las élites económicas que buscan mantener una población estable o que crezca en Alemania, algo que naturalmente no se iba a dar ni cerca. Entonces apostó en gran parte a la migración, primero de europeos, después abrió la puerta a otros lugares del mundo, después, ahora está abriendo la puerta también a lugares de Asia, de África y demás, con el objetivo de mantener la población estable y no caer en lo que cayó Japón u otros países desarrollados, en el envejecimiento tan acelerado. Así que este es el camino poco a poco que está teniendo la humanidad hacia el despoblamiento, el camino que está teniendo la Tierra, hacia una Tierra vacía, una Tierra donde hay pocos humanos, donde las zonas rurales están prácticamente despobladas y donde gran parte de la población se concentra, la mayor parte, en las grandes urbes alrededor del mundo. Así que espero que les haya gustado el video, pongan me gusta si les gustó y comenten cuál es su opinión acerca del tema. Gracias a todos por su tiempo y gracias especiales a quienes aportan al canal en Patreon, donde pueden acceder a contenido exclusivo, además de aparecer los agradecimientos en este canal y mi otro canal Ultra Argentino. Así que nos vemos pronto, saludos.